En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la cuarta semana de Pascua. Hace ya 4 semanas que celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todavía, después de 4 semanas, seguimos, o el corazón de los creyentes sigue estando inundado de alegría por la resurrección del Señor. Nosotros participamos de esa alegría. Pero eso sí, cuando comenzamos los sagrados misterios, ¿qué es lo que hacemos? Nos invitamos a sentirnos pecadores y, en consecuencia, a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que asciendes a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por los de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Sión. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Es algo providencial lo que ocurrió en Jerusalén tras la muerte de Esteban. Hace unos días nos narraba el libro de los Hechos, la muerte de Esteban, lapidado por confesar a Jesús sentado a la derecha del Padre, resucitado. Y por eso sufre el martirio, claro. Y a consecuencia de esto, muchos, probablemente por miedo, huyen de Jerusalén y se van de Jerusalén a otras ciudades, otros lugares, como puede ser Fenicia, Chipre, Antioquía, como nos dice la lectura de hoy del libro de los Hechos. Y ellos se pusieron a predicar primero a los judíos y después también a los griegos, sobre todo anunciándoles la buena nueva de Jesús. Por eso os digo que parece un hecho providencial. Matan, lapidan a Esteban y estos que huyen, y sin embargo la providencia lo que hace es provocar que muchos escuchen el anuncio de salvación, la buena nueva de Jesús, y se conviertan. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Así es como va aumentando la fe en Jesús y así es como va aumentando también la comunidad cristiana. Y llega la noticia a Jerusalén. Jerusalén es la iglesia madre y allí es donde está Bernabé, del que hemos oído hablar en otros momentos del libro de los Hechos, y allí está Bernabé, y entonces la iglesia madre de Jerusalén envía a Bernabé a esta región de Antioquía para ver qué es lo que está ocurriendo. Ha llegado la noticia de que muchos se han convertido por la predicación de otros hermanos. No nos dice los nombres de esos otros hermanos. Son misioneros que podríamos decir anónimos, cuyos nombres no conocemos, pero que sin embargo, gracias a ellos, ha llegado la palabra, ha llegado la fe en Jesús. Y entonces envían desde Jerusalén a Bernabé
a ver qué ha pasado, a ver cómo están estos grupos que están creyendo ya en Jesús. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, Bernabé se alegra y exhorta a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Y Bernabé, ¿qué es lo que hace? Se va, después de conocer a esta gente que se ha convertido al Señor, Bernabé se va a Tarso donde está Pablo, donde está Saulo. ¿Y qué pasa? Que es que también en Jerusalén han oído hablar de la conversión de Pablo, pero no le conocen personalmente. Y entonces Bernabé se va a Tarso y se trae a Saulo, a Pablo, se le trae a Antioquía. Hace de puente, el propio Bernabé, hace de puente entre Pablo, cuya conversión han conocido los de Jerusalén, hace de puente entre Pablo y Jerusalén, para que todos así sean uno y se alegren juntos dentro de la comunidad cristiana. Y la lectura de hoy termina dándonos un detalle histórico importante. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Es como la carta de ciudadanía de este grupo, al que al principio le llamaban pues una secta que se ha separado de la ley de Moisés, se ha separado del judaísmo ortodoxo, que creen y siguen a un tal Jesús que dicen que ha resucitado, pero no tenían nombre. Y en la tradición semita, el no tener nombre es como no existir. Y es aquí donde empiezan, por decirlo así, a existir. ¿Por qué? Pues porque se les da nombre. Y el nombre es cristiano, seguidor de Cristo. Y así es como adquieren, como os decía hace un momento, la carta de ciudadanía. Ahora ya no son judíos discrepantes, judíos separados, no. Ahora ya es una nueva fe, la fe en Jesucristo vivo, resucitado. Y ahora ya se les llama cristianos. Es un dato histórico importante del que todos los que estamos aquí hemos heredado. Cristianos. Ese seguidor de Cristo, ese cristiano, es el que no tiene por qué preguntar, como vemos en el Evangelio, a los judíos preguntando a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Nosotros los cristianos no tenemos que hacer esa pregunta, porque sabemos que Él es el Mesías. Sabemos que Él es el que nos ha traído la salvación definitiva. ¿Por qué? Porque pertenecemos a su rebaño, porque somos sus ovejas. Claro, los judíos, o Jesús mejor dicho, cuando responde a los judíos, no quiere el que ellos se confundan, porque tenían una idea del Mesías muy distinta. Y por eso cuando le preguntan, Jesús le responde: os lo he dicho y no me creéis. ¿Por qué? Pues porque tenéis una idea de Mesías que no corresponde con la que yo vengo a traer. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Anteayer celebrábamos el domingo del Buen Pastor y veíamos cómo en el Evangelio Juan insiste en que Jesús es el buen pastor
que Él conoce a sus ovejas, que sus ovejas le conocen a Él y que Él da la vida por sus ovejas. Y hoy viene a repetir lo mismo. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Esto es lo más importante. Yo les doy la vida eterna. Nosotros somos el rebaño de Jesús. Nosotros hemos recibido esa vida eterna porque Él nos la ha dado. Y Él nos la ha dado porque a Él se la ha dado el Padre. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Yo y el Padre somos uno. Ahí está la gran confesión del propio Jesús, la unidad entre Él y el Padre. Y si el Padre nos ha manifestado su amor a toda la humanidad a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo, el Hijo nos da la vida eterna también como gran acto de amor en nombre del Padre. Qué misterio tan hermoso el que nosotros los cristianos celebramos. Pero no nos podemos quedar en, propiedad exclusiva de ese Cristo. Hemos visto, y lo vemos todos los días de la Pascua, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los que experimentan a Cristo como Salvador, como Mesías, como Redentor, no se lo quedan para ellos, sino que lo anuncian, lo transmiten a todo aquel que le quiera escuchar. Y la consecuencia, como también vemos en el libro de los Hechos, es que muchos creen a través de la palabra de los discípulos, creen en Jesucristo, se convierten y se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Pues nosotros, que 21 siglos después seguimos celebrando que el Señor Jesús vive, que el Señor Jesús ha resucitado y que el Señor Jesús nos da la vida eterna, nos invita también a nosotros a ser testigos de su resurrección en un mundo tan descreído como el que tenemos a nuestro alrededor, para que demos testimonio del amor de Jesús, de la vida que Jesús nos trae, de la justicia que Él nos trae, de la paz que Él nos trae. Por eso en la Eucaristía vamos a pedirle al Señor valentía para ser discípulos, para ser testigos del Jesús que nos ama, del Jesús que da la vida por sus ovejas. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, que ha sido glorificado en la muerte y resurrección de su Hijo. Para que el Señor Jesús, que se hizo compañero de los discípulos de Maús, acompañe a su iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de la vida, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los que han renacido del agua y del Espíritu Santo en la noche de Pascua conserven firmes la fe que han recibido y sean auténticos discípulos de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y todos los que sufren experimenten el consuelo del amor del Padre, que nunca nos abandona, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que, por la gracia de la Eucaristía, aumente en todos nosotros la alegría de sabernos salvados, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad, acoge benigno las oraciones que te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Juan, María, Manuel. A ellos y a cuantos cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría, por sabernos, porque lo somos, hijos de Dios, confiadamente repetimos la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo resucitado, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y rezamos la oración del Papa ante la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos nuestra celebración. Podéis ir en paz.